Saludos hermanos, soy Ricky Reales, cantautor católico y este es mi canal. Junto a las brasas encendidas con Jesús de Nazaret, un espacio para escuchar al Maestro, para reflexionar, para llevarlo al interior y ponerlo en práctica. En el día de hoy vamos a hablar sobre la sanación divina. ¿Qué es la sanación divina? Voy a leerles un texto que encontré que lo dice de una manera detallada. La sanación es el acto divino mediante el cual Dios restaura nuestro cuerpo, mente y espíritu. No se limita solo a lo físico, también abarca heridas emocionales, traumas del pasado y quebranto espiritual. Jesús vino a sanar al quebrantado. Dios utiliza infinitas formas de sanar a una persona. Se me gustó ese texto. En este día vamos a detallar 3 tipos de sanación hechas por el Señor. Como dice el texto, hay muchas formas de que el Señor sane. Él es omnipotente, todo lo puede, de la manera que uno menos explica. Pero las que utiliza, las más comunes que conocemos, me gustaría detallarlas y cómo se subdivide. Empecemos. Tipos de sanación. Sanación del cuerpo es la sanación física. El Señor nos sana físicamente, ya sea un dolor en algún miembro del cuerpo, la restaura, ya sea que por evidencia médica no se pueda, sea imposible. Dios sí lo puede hacer. Él nos creó, Él nos formó. Eso es fácil para Él. Otra es sanación de la mente. ¿Cómo así? Sanación de la mente. Vamos a leerlo. Vamos a leer un texto bíblico que nos explica un poco sobre eso. Efesios, capítulo 4, versículo 23, nos dice: renovaos en vuestro espíritu y en vuestra mente. Palabra de Dios. ¿Cómo así renovaos en vuestro espíritu y en vuestra mente? A veces tenemos heridas que cuando las recordamos nos duelen. Cuando nos traicionaron, cuando nos humillaron, cuando se burlaron de nosotros. Y vayas a contar cuántas son. Hay un ejemplo cuando un esposo traiciona a su esposa. Ella dice que lo perdona, pero cada vez que pasa por algún lugar donde recuerda que su esposo estuvo con su amante, le duele en el alma. Esa es una herida que no se va. Cuando un padre te lastimaba, no tanto física sino emocionalmente, te humillaba, te trataba con desprecio, ya cuando se es adulto, hay momentos en que uno ve o escucha algo y lo devuelve al pasado, y en el pasado, al recordarlo, uno se pone triste, uno siente una herida en el corazón que se hubiera abierto. Esa es la mente que está herida. Tras recuerdo, la herida es así, se siente en el tiempo. Lo confirmamos con la palabra. Mateo, Evangelio de San Mateo,
capítulo 9, versículo del 2 al 7. Dice: en esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí: este está blasfemando. Dice Jesús: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Palabra de Dios. ¿Qué nos quiere decir este texto? El Señor pudo decirle: levántate, vete a tu casa, estás sanado, tu fe está sanada. Pero aquí le digo: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. El texto se salvó un poco, te conté, faltaron más versículos que omití para hacer el video un poco más corto. Pueden leerlo en su casa completamente. Mateo 9, del 2 al 7. Bueno, seguimos. Él dice: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Significa de que la herida, que la sanación que necesitaba esa persona no era tanto física, sino en el interior de la mente. Nos da a entender el Señor de que esa persona se sentía tan mal con él mismo, con los pecados que había cometido, que a raíz de eso le salieron esas enfermedades. El Señor, para sanarlo, le perdonó los pecados. ¿Qué significa eso? Que hay heridas internas que, por más que vayamos a un grupo de oración que tengan don de sanación, cuando un predicador del Señor utilice bastante para sanación, un movimiento carismático, me pueden poner las manos las veces que quieran, pero no sana si la herida en el corazón no sana. Y para que la herida en el corazón sane, tiene que sanar la mente, los recuerdos del pasado, lo que trae, las heridas que traen a la mente, que sangra el corazón. Vamos con la tercera: sanación del espíritu. ¿Cómo así? Eso se da cuando se le falla a Dios. Cuando Dios nos muestra un camino, cuando Dios nos muestra su voluntad, cuando Dios nos dice: esto es así, y nosotros lo desafiamos y hacemos todo lo contrario, en el futuro nuestro espíritu estará quebrantado, estará herido el espíritu, porque sabe y siente que le falló a Dios. Y el único que puede sanar ese espíritu es Dios. La persona tiene que ponerse en paz con Dios para que puedas seguir adelante, porque el tormento es grande. Un ejemplo, vamos con la palabra. Salmo 51, versículo 19, nos dice el rey David: el sacrificio a Dios es un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo desprecias. El
rey David había pecado, había fallado a Dios, matando a un hombre para quedarse con su esposa. Dios le hizo ver el pecado y él se sintió devastado, avergonzado delante de Dios, porque él era el líder de Israel. Él tenía que poner ejemplo y él era el orgullo de Yahvé. Sentía que había traicionado a Dios, se sentía quebrantado. Vamos con otro libro, el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 5, nos dice: yo dije, arrojado estoy delante de tus ojos. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Aquí nos dice el profeta que se sentía arrojado fuera de la presencia de Dios, que no podía volver a contemplar su santo templo. Fue cuando él se rebeló al Señor, se fue para no obedecerlo, y fue cuando el Señor increpó al mar. A él lo echaron al mar, se lo tragó la ballena, y dentro de la ballena hizo esa oración. Estaba avergonzado porque le había fallado a Dios. Arrojado estoy delante de tus ojos. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Y uno que lo detalla bien es Judas, que traicionó al Señor. Lo leemos en Mateo, Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículo del 3 al 5, que nos dice: entonces Judas, el que le entregó, viendo que había sido condenado, fue acosado por el remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: pequé entregando sangre inocente. Ellos dijeron: ¿a nosotros qué? Tú verás. Él tiró las monedas en el santuario, después se retiró y fue y se ahorcó. Palabra de Dios. Este es un tercer ejemplo de cuando le fallamos a Dios. El remordimiento nos mata por dentro. A diferencia del rey David, a diferencia del profeta Jonás, Judas no buscó a Dios para pedirle perdón. No se arrodilló a los pies de Jesús cuando iba camino a la cruz a pedirle perdón. No, él se retiró, huyó y se ahorcó. El rey David le falló a Dios y se humilló a pedirle perdón. Jonás, el profeta, le falló a Dios. Desde el vientre de la ballena le oró pidiéndole perdón. El rey David fue perdonado, tanto que el linaje del profeta, del Mesías, vino de él. El profeta Jonás fue perdonado. El Señor hizo que la ballena expulsara al profeta para que fuera a hacer la voluntad de Dios, que la fue a hacer. Pero Judas no fue a buscar al Señor a pedirle perdón. Lo único que contempló era alejarse de su presencia. Entonces, hermano, hay que pedirle a Dios que nos sane el cuerpo, que nos sane la mente, que el corazón nos sangre y que nos sane el espíritu.
por si le hemos fallado a Dios con nuestras decisiones. Ahora, la forma en que Dios sana. El Señor sana también de 3 maneras. Muchas maneras, pero aquí vamos a exponer 3. Sanación por obediencia. ¿Cómo así? Lo explica el texto. Éxodo capítulo 15, versículo del 26 en adelante. 26 al 28, pero solo leeremos el 26. Y le dijo: si de veras escuchas a Yahvé, tu Dios, y haces lo que es justo a sus ojos, dando oídos a sus mandatos y practicando sus normas, no descargaré sobre ti ninguna plaga de las que he descargado sobre los egipcios, porque yo soy Yahvé, que te doy la salud. Estaba pidiendo al pueblo de Israel que obedeciera sus mandatos para que no le llegaran las plagas que le llegaron a los egipcios. Vamos con otro texto. Segunda de Reyes, capítulo 5, del versículo del 1 al 14. Solo leeremos unos cuantos, ya sea ustedes leen el resto en su casa. Eliseo mandó un mensajero a decirle: anda al río Jordán y lávate 7 veces, y tu carne se volverá como antes y serás purificado. Naamán aceptó bajar al Jordán y se bañó 7 veces, como le había dicho Eliseo. Su piel se puso suave como la de un niño y quedó purificado. Recordemos que Naamán era un pagano, pero fue a buscar a un profeta de Israel porque estaba enfermo de lepra. Y él le dijo: ve al río y bañate 7 veces, quedarás sano. Y él simplemente obedeció, y el Señor lo sanó. Otro ejemplo, el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 15, que nos dice: de camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Y al entrar a un pueblo le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Sanación por obediencia. Dios te dice: haz esto para que te sane. Lo haces y quedas sano. Sanación por obediencia. Viene sanación por fe. Dios te exige que tengas fe para poder sanar. No te pide que obedezcas, sino que tengas fe. Leemos los textos. Santiago capítulo 5 versículo 15, que nos dice: la oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse. El Señor hará que se levante, y si ha cometido pecados, se le perdonarán. Oración. Primera de Samuel, capítulo 1, versículos del 1 al 20, donde solo leeremos unos cuantos, que dice: y le hizo el siguiente voto: oh Yahvé de los ejércitos, si es que te dignas mirar la aflicción de tu esclava, te acuerdas de mí y no me olvidas, dame un hijo varón. Yo te lo entregaré por todos los días de su vida, y la navaja no pasará por su cabeza.
se levantaron muy temprano y, después de haber adorado a Yahvé, partieron de vuelta a su casa en Ramá. Elcaná tuvo relaciones con su esposa Ana, y Yahvé se acordó de ella y de su oración. Luego Ana quedó embarazada y dio a luz un niño a quien llamó Samuel, porque dijo: se lo he pedido a Yahvé. La oración hecha con fe hace que Dios realice milagros. Ella le oró a Yahvé pidiendo un hijo varón, y el Señor se lo concedió. Vamos ahora con el libro de Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo del 46 al 52, que nos dice: llegaron a Jericó. Al salir Jesús de allí con sus discípulos y con bastante más gente, un limosnero ciego se encontraba a la orilla del camino. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret el que pasaba, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego respondió: Maestro, que vea. Entonces Jesús le dijo: puedes irte, tu fe te ha salvado. Y al instante pudo ver y siguió a Jesús por el camino. El Señor. Este es otro ejemplo de sanación por fe. Él tuvo fe que el Señor lo podía sanar. Se enteró que iba pasando y le gritó para que lo sanara. El Señor lo sanó y le dijo: puedes irte, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. En otras traducciones. Esa es la sanación por fe. Ahora viene la sanación por excelencia. ¿Qué significa eso? Que el Señor se entregó por nosotros en la cruz, pagó por nuestros pecados. La consecuencia del pecado es la muerte. Las enfermedades nos llevan a la muerte, una muerte lenta o años de sufrimiento. El Señor, al entregarse en la cruz por nosotros, cargó esas enfermedades y esos pecados. Por lo tanto, si nosotros creemos eso, si estamos enfermos, quedaremos sanos, porque es una promesa hecha por Él. ¿Cómo así? Veamos en el Antiguo Testamento, el Señor, el Padre, ya lo venía evidenciando lo que significaba el sacrificio de la cruz. En el libro de Números, capítulo 21, versículo del 4 al 9. Les repito, yo omito versículos para hacer más corto el video. Leanlo completo en sus casas, por favor. Dice: el pueblo fue a decir a Moisés: hemos pecado murmurando contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que aleje de nosotros las serpientes. Moisés intercedió por el pueblo. El Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce, ponla sobre un asta. Los que hayan sido mordidos al mirarla sanarán. ¿Qué significaba eso? Que la muerte de la serpiente, la derrota de la serpiente, era la cruz de madera, un asta de madera. O sea, iba a ser la derrota de la serpiente, del diablo, de Satanás. Acuérdense que las enfermedades hirieron por Satanás. Trajo la muerte contra la enfermedad. Y en la cruz, en el asta de madera, iba a
ser la destrucción de la serpiente. Ahora leamos Isaías capítulo 53, versículo del 4 al 5. Nos dice: sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados por los que él era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Está en el libro de Isaías, muchos años antes de que la llegada del Mesías se diera. Y por sus llagas hemos sido sanados. Si creemos, eso somos sanados. Y lo confirma el libro de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice: Él que llevó en su propio cuerpo nuestros pecados sobre la cruz, para que, muertos para el pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas hemos sido curados. Por sus heridas hemos sido curados. Así que, hermanos, que estamos enfermos, ya sea físicamente, ya sea mentalmente, ya sea espiritualmente, estamos destrozados, necesitamos sanación divina de Dios, porque en la mano de hombre no la creamos, que por sus heridas hemos sido curados, que Él nos sanó muriendo en la cruz. Esa es la sanación por excelencia, su vida por nosotros. Bueno, hermanos, ahora hagamos una pequeña oración pidiéndole al Señor que nos sane de las heridas que tengamos, ya sean físicas, ya sean mentales, ya sean espirituales. Amado Dios, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias, porque eres santo, porque eres bondadoso, porque eres misericordioso. Señor, te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que sanes nuestro cuerpo, que sanes nuestra mente, que sanes nuestro espíritu, Señor. Te lo pedimos por tus santas llagas, por las heridas en tus manos, por las heridas en tus pies, por la corona de espinas en tu frente, Señor, por la herida en tu costado, Señor, por tus santas heridas, Señor, sana nuestro cuerpo enfermo, sana nuestra mente, perdona nuestros pecados, Señor, perdona si te hemos fallado y no hemos hecho la voluntad que tú quieres. Creemos en ti, confiamos en ti y ponemos nuestro corazón, nuestra alma en tu palabra, en tu santa palabra. Gracias por habernos escuchado. Amén. Bueno, hermanos, si les gustó este video, les pido por favor que lo compartan. Si ya habían escuchado sobre esta reflexión, bueno, sería también bueno que lo compartieran. Hay hermanos que están enfermitos, necesitan escuchar esta reflexión o alguna otra reflexión que hable sobre sanación. Entonces, hay muchos testimonios de sanación hechos por el Señor. También comparto.
por qué doy tantas citas bíblicas. Porque sabe que somos atacados, los católicos, que dicen que todo lo que decimos, lo que hacemos, no tiene fundamento bíblico. Por eso es que me he propuesto a toda reflexión que de bastante, de muchas citas bíblicas, para confirmar que los católicos caminamos en la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, bendiciones, compartan este video. Cerramos con la bendición. Padre, que da la vida, feliz que la reciba en tu santa plataforma, la protección de la Virgen María y también de San Miguel Arcángel. Bendiciones, hermanos.